Nuestro segmento de entrevistas con la presencia del ingeniero Jorge Martínez, subsecretario regional de las EMPLADES, con quien vamos a conversar sobre cómo fortalece la economía ecuatoriana, las salvaguardias impuestas por el gobierno nacional. Ingeniero, bienvenido, buenos días. El gobierno nacional, a fin de proteger la economía del país, debido a la reducción en el precio del petróleo, la subida del dólar, misma que afectó y obligó a países como Perú y Colombia a devaluar su moneda, situación que también nos afecta a nosotros, se vio en la necesidad de implementar las salvaguardias. Sin embargo, varios sectores tienen una contraposición a estas medidas económicas. Muy buenos días, muchas gracias. Primero, pues un saludo a todos los televidentes, sobre todo al canal universitario, a sus autoridades. Yo creo que usted ha señalado con precisión que enfrentamos una crisis externa. Hay que reconocer que el Ecuador es un país que no dispone de moneda propia. Hay que recordar además cómo se impuso la dolarización en el Ecuador, en qué condiciones de crisis, quizás de las crisis más grandes que ha tenido la sociedad ecuatoriana. Esto que ocasiona que al no disponer de moneda obviamente dependemos del flujo de dólares que salen e ingresan a la economía. Y cuando hemos tenido, como se ha señalado, una caída del precio del petróleo, obviamente lo que sucede es que el Ecuador deja de recibir dólares por la exportación petrolera. Además, hay crisis económica mundial, la desaceleración de la economía china, de la economía en la India, ocasiona obviamente que el dólar tenga una apreciación y por lo tanto se encarezca el dólar. Esto nos obliga, obviamente, en el marco de lo que la Constitución establece. El gobierno es el rector de la política económica. Hay que recordar también que uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es precisamente establecer medidas que permitan regular la balanza comercial. La balanza comercial es, como hemos explicado, los dólares que ingresan y salen de la economía. Cuando además hemos logrado importantes avances económicos, ¿qué significa esto? Que las tareas de reducción de pobreza van sacando a miles de ciudadanos y ciudadanas a condiciones económicas mejores. Hemos crecido la clase media en el país, hemos acortado brechas de riqueza y pobreza. ¿Qué genera esto? Genera obviamente mayor capacidad de consumo. Y obviamente cuando una sociedad tiene más consumo, también obviamente comienza a orientarse hacia los bienes suntuarios. Las personas consumen en algunos casos artículos que pueden ser, digamos, necesarios, pero no imprescindibles. Esto ocasiona que tengamos una balanza comercial negativa por todos estos efectos. En el tramo del primer trimestre del año pasado, que es en función de las cifras que podemos medir desde el punto de vista de la economía, tenemos un déficit de cerca de 3.500 millones de dólares en la balanza comercial. Si a esto establecemos que el efecto aproximado en el año 2015 de la reducción del precio del petróleo ubicará cifras entre el orden de los 2.000 a los 2.400 millones de dólares, frente a un presupuesto de 36.000 millones de dólares, frente a una proforma anual de inversión de 8.000 millones de dólares, obviamente un gobierno responsable lo que tiene que hacer es adoptar medidas que lógicamente protejan el problema de la balanza comercial y protejan esta salida de divisas que obviamente son imprescindibles, sobre todo para sostener la dolarización. Esto es lo que hay que entender. Lo grave sería que una medida o la no adopción de medidas de esta naturaleza puedan generar una crisis económica tal que pudiera devenir en problemas con la dolarización. Y ya vivimos la crisis, obviamente, de la imposición de la dolarización, entonces esto sería grave para el país. Entonces se adoptan estas medidas en el marco de las regulaciones internacionales. La Organización Mundial del Comercio permite que se puedan adoptar estas salvaguardias de manera temporal en la medida en que pueda resolverse la crisis. Ahora bien, ingeniero, ¿cómo fortalece entonces las salvaguardias nuestra economía? Bueno, de una forma en la que protege esta salida de divisas, pero además esta es una oportunidad también. Es una oportunidad para un conjunto de elementos de la producción nacional. Recordemos ya una experiencia. Recordemos que cuando nos abarrotaban de tiendas chinas, y miremos lo que sucedía en el país, en su conjunto, en la ciudad, en la provincia, en la región, teníamos una cantidad de negocios en donde incluso se vendían algunos productos de dudosa calidad.
zapatos. Había zapatos de 6 o 7 dólares que aparentemente duraban 45 días. Esto estaba generando una crisis gravísima en el aparato productivo. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Imponer salvaguardias a los productos chinos. ¿Y qué generó esto? Generó un efecto muy importante. Grandes sectores de la economía, como por ejemplo los sectores artesanales, del calzado, de los textiles, han tenido un importante repunte económico. Y cuando la producción local repunta, lógicamente generamos empleo y al generar empleo redistribuimos riqueza. Entonces, yo creo que esa es la lógica con la cual se ha optado. Ahora, señalemos que estas salvaguardias, para expresarle también a nuestra comunidad en cifras, del conjunto de bienes que se importan, las salvaguardias han sido impuestas al 32% de las mismas. Y si logramos hacer una relación con todos los bienes que la economía tiene, y cuando decimos todos los bienes hablamos de la materia prima, de los vehículos, de los artefactos, de todo lo que la economía usa, apenas es el 7% de estos bienes que reciben también una tasa variable. La tasa va desde el 5% al 45%. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha procurado, ¿no?, hacer una operación quirúrgica a el conjunto de ítems que son los bienes que se importan. Y digo quirúrgica porque entonces se trata de poner el 5% a las materias primas, procurando las que menos efecto generen en la producción industrial nacional. Vamos a poner un ejemplo. El país produce cosas importantes de exportación. Los sanitarios, por ejemplo. Fíjese usted, tenemos empresas como FB, Edesa, que producen bienes que se exportan en América de altísima calidad, las griferías. Entonces, un componente de esos materiales de la cerámica se procura entonces que el efecto en la salvaguardia sea el menor, pero habrá materias primas que tienen que tener una salvaguardia, porque además protegen temas de producción nacional. Y vamos hasta el 45%, claro, el 45% en muchos bienes suntuarios. Recordemos, por ejemplo, que ya no se podrá o se tendrá que diferir la adquisición de una, seguramente de una lavadora, de una refrigeradora de alta tecnología, estas que pues vienen con toda la información digital. Pero esto no significa que la producción industrial nacional no tiene lavadoras y secadoras. Aquí hay empresas como Ecasa, Durex, que son empresas que producen estos bienes. Entonces, creo que tratamos de salir de esta crisis que en este momento indiscutiblemente al país le afecta, y por lo tanto creo que las salvaguardias se vuelven, como decíamos, también una oportunidad. Sectores económicos, la actividad productiva, tiene también que ir trabajando para mejorar su competitividad sistémica, que es producir mejor, producir bienes de mejor calidad, y sin lugar a dudas esta será una oportunidad para la producción de estos bienes, toda vez que tenemos la posibilidad, obviamente, de competir en términos de una salvaguardia que grava a los bienes importados. Sin embargo, ingeniero, como usted bien nos decía, las sobretasas son impuestas desde el 5 al 45% a los artículos, a varios artículos de importación. Pero la gente se queja de que productos de que se producen aquí en el Ecuador, como en el arroz y otros, están subiendo los precios. Bueno, yo creo que esto es una pésima costumbre que tenemos los ecuatorianos, y tenemos que reconocer que a veces alguien dice, esta es la viveza criolla. Resulta que hay salvaguardias a productos importados, pero obviamente nuestra actividad comercial empieza a subir el precio a la papa, al tomate, al arroz, a los bienes de primera necesidad. Enfáticamente, los bienes de primera necesidad no sufren ningún efecto, de hecho no tienen por qué hacerlo, no hay razón, salvo que sean estos temas de orden económico hoy día, de naturaleza, de problemas de comunicación, pero no hay absoluta ninguna razón para que esto suceda. Y obviamente más bien yo creo que hay que convocar a la comunidad. A mí me parece que los ciudadanos tenemos también esta obligación de juntarnos, de sumar esfuerzos para precautelar que a veces estas actividades especulativas o de viveza criolla afecten a un tema que este momento lo que pretende más bien es sostener la dolarización y sostener una crisis económica que podría traer consecuencias mucho más graves. Uno de los objetivos de las salvaguardias, como usted bien lo mencionaba, es el hecho de tener la oportunidad a que se dé mayor énfasis y realce a la producción nacional. Pero la producción nacional, la industria nacional, ¿está preparada para asumir este reto? Bueno, tiene que asumirla. Recordemos, de hecho, que el país tiene hoy día dos estrategias centrales, ¿no?
La primera estrategia es la erradicación de la pobreza. Esta es la línea central sobre la cual trabajamos todos. Y a veces hay que entender, cuando digo todos, no es el gobierno nacional, es que somos todos los niveles de gobierno, porque esa es nuestra corresponsabilidad con el Plan Nacional del Buen Vivir, que es parte de las funciones de las SEMPLADES. Pero la segunda gran estrategia es precisamente la de cambio de la matriz productiva. La matriz productiva significa eso, significa partir de la concepción de que tenemos que pasar de la producción de bienes primarios, ¿cierto?, de exportar petróleo, cacao, banano, a obviamente sustituir, hemos dicho incluso de una forma ideal, con la matriz del conocimiento. Es decir, la producción del talento humano, esa será la que permitirá obviamente que esta sociedad del buen vivir se construya. Pero en esa marcha de la matriz productiva necesitamos obviamente de muchos elementos. Necesitamos del elemento en el que hoy estamos, de las universidades, de la academia, para producir el material humano que será capaz de transformar esta visión de país, pero además necesitamos del crédito, de la capacitación, del recurso, de la voluntad de los emprendedores en el país. Y en esa lógica estamos. Mire que estamos en el tema, por ejemplo, de matriz energética, dando pasos importantísimos, ¿no? Vamos en el año 2016 a tener sobreproducción energética. O sea, en 8 años de revolución ciudadana vamos a pasar de importar energía a exportar energía. ¿A partir de qué? Del uso adecuado de nuestros recursos naturales, de los ríos, del sol, de la geotermia, en fin. Entonces yo creo que esta es también, como decía, una oportunidad. Necesitamos trabajar en la competitividad de nuestros empresarios. Para eso hay también líneas de crédito. El Estado tiene la Corporación Financiera Nacional que otorga líneas de crédito con el objeto de incentivar, ¿no es cierto?, todo este proceso de cambio de matriz productiva, pero además de volvernos más competitivos, porque las salvaguardias terminarán en 15 meses, que es la idea. Además, las salvaguardias se revisarán cada 3 meses, porque por más operación quirúrgica es posible que algún ítem efectivamente esté generando efectos en la producción nacional. Entonces, yo creo que esto quizás para más o menos centrar la idea general, este no es un paquetazo, porque estábamos acostumbrados a esos paquetazos antes, ¿verdad? Llegaba un gobierno, subía la gasolina, subía la electricidad, subía las tarifas del transporte. Esto no es así. Hoy estamos tomando decisiones que promueven, ¿no es cierto?, el desarrollo nacional, que van a hacer, como decíamos, competitiva a nuestros artesanos, a nuestros industriales, pero es en una lógica de proteger. Por eso es que a veces es incomprensible algunas voces, ¿no? Yo nunca entiendo cómo los trabajadores, por ejemplo, marchan contra las salvaguardias, cuando luchábamos porque el TLC nos imponga. Ingeniero, en eso quería yo acotar. ¿Esta medida quizá es un tema, están viéndole como un tema político? ¿Lo están manejando como un tema político? Me parece que hay lamentablemente este debate mediático, ¿no? Este debate mediático que aún en el país sigue teniendo mucho peso. Hace que a veces el criterio de la opinión pública se confunda, por varias razones. Mire, ¿quiénes luchábamos contra el TLC? Los trabajadores. Pues, ¿por qué? Porque el TLC, que era esta visión aperturista de la economía, ha generado consecuencias prácticas en México, ¿sí? Las tortillas mexicanas ya no se hacen en México, se hacen en California, porque obviamente esta posibilidad de competir terminó arrasando la producción agrícola pequeña, local, frente, digamos, a agricultores que reciben grandes subsidios como en Europa y en los Estados Unidos. Entonces, cuando hoy trabajamos en la lógica de las barreras arancelarias para proteger precisamente nuestra industria, nuestra producción, resulta que marchamos en contra de esto. Marchamos en contra de las cocinas de inducción, cuando estamos mirando que esta es una lógica en la cual vamos hacia una economía energética que supone, ¿no es cierto?, cambiar esta energía limpia por esta energía contaminante, esta energía que además usa un recurso que es fundamental para la economía y que hoy obviamente por temas como hemos señalado internacionales tiene un problema de precio. Entonces creo que hay que alertarle a nuestra comunidad y me parece que el papel que ustedes juegan, los medios de comunicación, en la lógica de esto, de comunicar, de generar además un debate constructivo en el país, porque, como decimos, creo que esta puede ser una oportunidad importante. Que las manzanas chilenas no son iguales a las manzanas amateñas, desde luego, es posible que así sea, pero ahí está nuestro reto, ahí está el reto.
en esta región tan importante, ¿no es cierto?, en la zona norte, donde tenemos alta producción diversa. Ese es un reto que tenemos para sustituir esos productos importados con calidad y poder obviamente hacer parte de una mejor situación económica para el país. Muy bien, agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Martínez, subsecretario regional de las Emplades. Nosotros, luego de una pausa, volvemos con más.